Se le conoce como el milagro mexicano a un periodo de la historia contemporánea de nuestro país que va de 1940 a 1970. Se caracterizó por ser un periodo de crecimiento económico con una tasa de crecimiento del 7%. Si hacemos un comparativo, en el 2015 el crecimiento económico de México era del 2.5%. Por lo tanto, podemos notar la diferencia que México económicamente creció durante esos 30 años. Para entender este periodo, vamos a dividirlo en dos grandes momentos. El primer momento, que implican dos sexenios de 1940 a 1952, los sexenios de los presidentes Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés, que se caracterizó por una política de Estado benefactor que se encargó de la industrialización y modernización de la producción agrícola e industrial de nuestro país. El modelo del Estado benefactor o de bienestar o el Estado interventor fue un modelo económico que surgió en Estados Unidos después de la crisis económica de 1929, que consiste en que el gobierno interviene directamente en la economía a partir de invertir capital directo a las empresas y a partir de comprar empresas o formar empresas propiedad del gobierno y del Estado, y lo que se llaman las famosas empresas. Permitió el crecimiento económico de México porque en esos momentos se vivía una coyuntura internacional que favoreció al crecimiento económico del país. Estaba dando inicio la Segunda Guerra Mundial. Los países europeos que eran exportadores hacia Estados Unidos y la misma industria estadounidense canalizaron todas sus fuerzas económicas y productivas hacia la guerra, lo cual le permitió a México ser el principal proveedor de materias primas y de alimentos a Estados Unidos, para que Estados Unidos pudiera focalizar su producción hacia la industria de guerra. Eso permitió que las empresas mexicanas, sobre todo agrícolas y productoras de materias primas, minería, hidrocarburos, tuvieran un crecimiento bastante acelerado. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó y Estados Unidos tuvo que reactivar sus empresas productivas, México enfrentó una grave situación porque toda su producción no tenía un mercado hacia donde exportar, lo que originó un segundo momento en el milagro mexicano, que empieza a partir del sexenio de 1952, donde tuvo que optar por una política de sustitución de importaciones. ¿En qué consistió esta política? Básicamente en empezar a producir lo que el país consumía, que la producción tenía que estar enfocada en el mercado interno. Por lo tanto, se crearon políticas proteccionistas del mercado para evitar que se importaran productos a México y que se le diera preferencia a la industria mexicana, que se encargaría de producir para nuestro propio país. Eso fue la política de sustitución de importaciones, una de las principales herramientas del gobierno mexicano en ese momento. Esta política de alguna manera generó que México siguiera manteniendo un crecimiento económico. Además, el gobierno otorgó muchas facilidades a los inversionistas privados para poder hacer que se siguiera invirtiendo en el país y que ese crecimiento económico se siguiera manteniendo. Sin embargo, eso generó a largo plazo graves consecuencias. Una de esas consecuencias económicas fue la crisis de 1976, ya que no se podía sostener la economía del país, el crecimiento, las exportaciones se habían reducido, el mercado interno no era suficiente para poder comprar y consumir todo lo que se producía, lo que generó posteriormente una crisis económica. Otra consecuencia importante fue que por enfocar en apoyar o subsidiar a las empresas que estaban invirtiendo en el país, se descuidó
el sector social, se dejó de invertir en el ámbito social, en los programas sociales, por lo tanto, muchísima población indígena, campesina, sufrió los estragos del abandono del gobierno en ese momento. Sin embargo, en el plano internacional, en los 70, México se había ganado un prestigio internacional por su crecimiento económico, sostenido por una estabilidad económica. Prueba de ello es que fue elegido como el país sede para los Juegos Olímpicos de 1968 y para el Mundial de Fútbol de 1970, donde estaba obteniendo un prestigio internacional importante. Sin embargo, también ya a finales del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz se empezaron a notar las inconformidades de varios sectores de la población, sobre todo de la parte estudiantil. Para culminar, entonces, solamente vamos a recordar que se le llamó milagro mexicano a 30 años de crecimiento económico que va de 1940 a 1970, dentro de los cuales podemos contar 5 sexenios: el de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, el de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Espero que les haya quedado claro a qué le llamamos el milagro mexicano.